lípidos. Igual, produce vesículas en cuyo interior hay lípidos de exportación. Lípidos que van a salir de la célula gracias al proceso llamado exocitosis. Otra función de este retículo es que participa en el proceso de detoxificación celular. A veces ingresan sustancias extrañas al cuerpo, como puede ser el alcohol. Entonces, el alcohol o el cuerpo manda el alcohol hacia las células del hígado. ¿Por qué, profe? Porque las células del hígado tienen abundante retículo endoplasmático liso. Y este retículo se va a encargar de depurar este alcohol y convertirlo en ¿qué? En agua, para así desintoxicarnos. Otro proceso de este retículo, pregunta de examen, es la glucogenólisis y la glucogénesis. Profe, ¿qué era la glucogénesis? Lo hemos explicado la semana pasada. Es el proceso mediante el cual se forma glucógeno a partir de glucosas. Recuerden, ¿no?, que la glucogénesis ocurre en el hígado. Las células del hígado almacenan glucosas y estas, una vez dentro, se unen a partir de enlaces alfa 1,4, alfa 1,6 y forman el glucógeno. Pero también el retículo endoplasmático liso permite el proceso de glucogenólisis, que es todo lo contrario. Es cuando el glucógeno es destruido, para que así se pueda obtener glucosas. Las células musculares presentan también su propio retículo endoplasmático liso, pero recibe el nombre de retículo sarcoplasmático. ¿Y qué función cumple? El de almacenar calcio. ¿Y por qué es importante eso? Porque gracias a almacenar calcio es que la célula muscular puede contraerse y así nosotros podemos movernos. El tercer componente de este sistema de endomembranas es el aparato de Golgi. Miren ustedes, este aparato de Golgi está compuesto por un conjunto de sáculos que están apilados uno encima del otro. Este conjunto de sáculos se le conoce con el nombre de dictiosoma. Pero no solamente está el dictiosoma, sino que también encontramos vesículas. Hay vesículas que provienen del retículo endoplasmático y reciben el nombre de vesículas de transición. ¿Y hacia dónde van, profe? Hacia el dictiosoma. Pero también el dictiosoma libera vesículas que van a terminar llegando ¿a dónde? A la membrana celular, para que el contenido de estas vesículas pueda ser liberado por exocitosis. Estas vesículas se le conoce con el nombre de las vesículas de secreción. Entonces, ¿de qué está compuesto un aparato de Golgi? Las vesículas de transición, el dictiosoma y las vesículas de secreción. Profe, es importante este aparato de Golgi, claro, permite que ocurra un proceso llamado glucosilación. La glucosilación es cuando las proteínas se ensamblan con glúcidos. ¿Cómo así? ¿De dónde salen proteínas? Del retículo endoplasmático rugoso. Y estas van a estar dentro de estas vesículas. Las vesículas ingresan al dictiosoma. Y una vez dentro, en el dictiosoma, las proteínas se asocian con glúcidos. Eso es la glucosilación. Y a partir de esa asociación es que se forman los proteoglucanos y también las glucoproteínas. Y bueno, más tarde esos proteoglucanos o glucoproteínas a partir de vesículas van a terminar llegando ¿a dónde? A la membrana. Miren, imaginemos que estas pelotitas de color morado son los proteoglucanos y las glucoproteínas que estaban dentro de esta vesícula. Bueno, la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana principal y de esa manera el contenido se libera hacia el medio extracelular. Esa es otra función del aparato de Golgi. Permite que ocurra la secreción celular, ¿no? Permite la salida de ciertas moléculas. Otra cosa es que participa en la renovación de la membrana celular. Profe, ¿cómo se va a renovar la membrana? Gracias a la membrana que presentan las vesículas que salen del aparato de Golgi. O sea, el contenido se libera, ¿sí? Pero la membrana se fusiona con la membrana principal. Otra cosa, hay ciertas vesículas que terminan originando algunos organelos. Tal es el caso de los lisosomas. Pregunta de práctica. Un lisosoma se formó a partir de vesículas del aparato de Golgi. En los espermatozoides, el aparato de Golgi se encarga de formar una especie de cámara, una cápsula en la cabeza del espermatozoide. A esa cápsula o cámara se le conoce con el nombre de acrosoma. Profe, ¿es importante ese acrosoma? Sí.
El acrosoma se rompe y las enzimas que estaban acá se liberan para que así el espermatozoide pueda fecundar al óvulo. Recuerden que el óvulo es una célula que está siendo protegida por varias capas. El espermatozoide por sí solo no puede atravesar las capas. Para que ocurra eso, tiene que romper este acrosoma. ¿Quién forma el acrosoma? Las vesículas de su respectivo aparato de Golgi. Listo, ahí tenemos entonces al sistema de endomembranas. Profe, ¿qué más encuentro en el citoplasma? Hay organelos bastante sencillos. ¿Por qué les digo que son sencillos? Porque no tienen membrana. Como ejemplo tenemos dos, los ribosomas y también los centrosomas. Primero, hablemos del ribosoma. ¿Cuál es su función? Ya se los he repetido varias veces. Es la síntesis de proteínas. Pero recuerden, las proteínas que se forman son inmaduras. ¿Dónde van a terminar de madurar? Dentro del retículo endoplasmático rugoso. Profe, pero ¿cómo el ribosoma forma la proteína? Ya se los he explicado la semana pasada. Ahí participan los tres tipos de ARN. Recordemos, tenemos primero el ARN ribosómico, que se asocia con proteínas y forma justamente la estructura llamada ribosoma. El ribosoma forma la proteína, pero para eso necesita de información. ¿Y quién le da esa información? El ARN mensajero. Profe, ¿por qué el ARN mensajero tiene esa información? Porque la ha copiado a partir del fragmento de ADN. Listo, entonces el ARN mensajero se une al ribosoma y así el ribosoma forma o empieza a leer dicha información y empieza a formar la proteína. Pero ojo, para que pueda formarse la proteína se necesita de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. ¿Y dónde están los aminoácidos? También están en el citoplasma. Esos aminoácidos tienen que llegar al ribosoma. ¿Y quién los lleva? Recordemos, el ARN de transferencia. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, mucho ojito con esa información. Ahora, ¿qué más sucede acá? Los seres vivos van a presentar dos tipos de ribosoma principalmente. Existe el ribosoma de tipo 80S, que lo vamos a encontrar en organismos eucariotas. Nuestras células son eucariotas, entonces su ribosoma son de tipo 80S. Pero también podemos encontrar ribosomas un poco más pequeños, de tipo 70S. ¿Dónde lo encuentro? En células procariotas, las bacterias, por ejemplo, ¿no? Ellas tienen ribosomas tipo 70S. Otra cosa es que todo ribosoma está compuesto por dos subunidades, como puede verse en esta imagen. Existe una subunidad mayor y una subunidad menor. En el caso del ribosoma de tipo 80S, la subunidad mayor tiene un valor de 60S y su subunidad menor tiene un valor de 40S. Estas dos subunidades, chicos, siempre tienen que estar unidas para que así el ribosoma pueda sintetizar la proteína. Pero ¿qué pasa si se separan? El ribosoma deja de funcionar. ¿Y por qué siempre están unidas? Eso se debe a la concentración de magnesio que hay en el citoplasma. Si baja la concentración de magnesio, las dos subunidades se separan y el ribosoma no funciona. Pero bueno, este es en el ribosoma presente en células eucariotas. Pero, ¿qué ocurre con el ribosoma presente en células procariotas? El ribosoma de tipo 70S. También tiene sus dos subunidades. La subunidad mayor tiene un valor de 50S, mientras que la subunidad menor va a tener un valor de 30S. Ahora, los ribosomas, exactamente dónde se encuentran. Como ya les he comentado, en la cara externa del retículo endoplasmático rugoso hay unas proteínas llamadas riboforinas. ¿Y qué hacen las riboforinas? Fijan a los ribosomas, pero no fijan uno, fijan varios. Y vamos a encontrar un conjunto de ribosomas. A ese conjunto de ribosomas se le conoce con el nombre de polisoma. ¿Dónde observo polisomas? Acá, en el retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas están pegados a la riboforina. O también los polisomas, ustedes lo pueden observar en el ARN mensajero. Un ribosoma no lee toda la información del ARN mensajero. Lo hacen varios ribosomas, como ustedes pueden ver acá. Leen la información y así poco a poco se va formando la proteína.
Profe, todas las células tienen ribosomas, casi todas, pero siempre hay una excepción. Y a nosotros justamente nos importa saber la excepción. ¿Quiénes son los espermatozoides? Son las únicas células que no tienen ribosomas. Es más, algunos organelos tienen sus propios ribosomas, como es el caso de las mitocondrias y los cloroplastos, y sus ribosomas van a ser de tipo 55S. Listo, ahí tenemos entonces ese organelo. Otro organelo presente en la célula que no tiene su membrana son los centrosomas. Profe, ¿cuántos centrosomas se encuentran en la célula? Normalmente hay uno, ¿sí? Solamente uno. Pero cuando la célula se va a dividir, ahí el centrosoma también lo hace. Y solo en el proceso de división se pueden observar dos centrosomas. Pero si la célula está en reposo, está descansando, solamente hay uno y este se ubica cerca al núcleo. Profe, ¿y de qué está compuesto un centrosoma? Miren, como ustedes pueden apreciar en la imagen. Todo centrosoma presenta sus dos centriolos. A los centriolos también se le conoce con el nombre de diplosomas. Profe, ¿es lo único? No. Rodeando a los centriolos encontramos un coloide, más o menos denso, llamado centrósfera. Y rodeando a esta centrósfera, rodeando a los centriolos, encontramos pequeñas fibras de microtúbulos. Pero me suena eso de microtúbulos, por supuesto, porque los microtúbulos lo hemos visto en el citoesqueleto. Recuerden que los microtúbulos son estructuras que mantienen la posición de los organelos en la célula o también se encargan de mantener la forma de la célula. Pero no solamente están ahí, ¿no? En el citoesqueleto, sino también rodean acá al centrosoma. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ese conjunto de microtúbulos se le conoce con el nombre de áster de microtúbulos. Entonces, haciendo un repaso, ¿qué tiene un centrosoma? Presenta sus dos centriolos, presenta su centrósfera y presenta su áster de microtúbulos. Una cosita más. Los centriolos, ¿de acuerdo? Están compuestos también por microtúbulos. Profe, ¿cuántos microtúbulos? Como ustedes pueden ver acá, encontramos tripletes de microtúbulos. ¿Cuántos son en total? Son 9 tripletes en total. Ojo con ese dato porque podría llegar a ser pregunta de examen. Listo, chicos. Entonces, ahí tenemos la estructura del centrosoma. Profe, ¿son importantes los centrosomas? Claro. Estos centrosomas en el proceso de división celular forman las fibras del uso acromático. Y eso es esencial para que ocurra la mitosis. Otra función de los centrosomas es que sirven como base para que puedan formarse estructuras como los cilios y los flagelos. Como ejemplo, tenemos el caso de los espermatozoides. Un espermatozoide tiene su cola, tiene su flagelo para poder desplazarse. Pero ¿cómo se va a formar? ¿De la nada? No, se forma justamente a partir del centriolo. El centriolo empieza a prolongar sus microtúbulos y los microtúbulos van a formar la estructura del flagelo. Lo mismo sucede con los más contribuyen a la polaridad celular y el tráfico intracelular. Listo. Pero su función más importante es permitir que ocurra la división de la célula, formando las fibras del uso acromático, que son estas de acá. Listo. Son los únicos dos organelos que no tienen membrana en la célula. Ahora, hablemos de los organelos un poquito más grandes, aquellos que sí tienen su propia membrana. Profe, ¿quiénes son? Tenemos nosotros ahí a las mitocondrias, los plastos y también los citosomas. Empecemos a hablar primero de las mitocondrias. Profe, ¿la mitocondria es importante? Claro. Las mitocondrias se encargan de la producción de energía, se encargan de la producción de ATP para la célula. Y así la célula pues va a poder desempeñar sus funciones. Profe, ¿todas las células tienen mitocondrias? Casi todas, pero hay una excepción.
como excepción, obviamente están las células procariotas, pero también tenemos como excepción a los glóbulos rojos, que no tienen mitocondrias. Por eso, el tiempo de vida de un glóbulo rojo en nuestro cuerpo es de 120 días, aproximadamente. ¿Cuántas mitocondrias puede tener una célula? Depende de las necesidades energéticas. Por ejemplo, las células que encontramos en nuestro hígado llegan a tener 2.500 mitocondrias, cada una de ellas. ¿Por qué, profe? Porque las células del hígado desempeñan varias funciones. No hay día en el cual no descanse el hígado. Es una glándula. Profe, ¿por qué todos los días tiene sola mitocondria? Que tiene su membrana, obviamente, pero no tiene solamente una, tiene dos membranas. Una membrana externa, que es esta de acá, que les marco con el puntero, y también una membrana interna. La membrana externa se caracteriza por ser lisa, mientras que la membrana interna desarrolla invaginaciones. Estas invaginaciones reciben el nombre de crestas mitocondriales. Profe, y esto de acá que está dentro en la mitocondria, ¿cómo se llama? Es la matriz mitocondrial. ¿Y qué encontramos acá en la matriz mitocondrial? ADN. Recuerden, chicos, que la mitocondria tiene su propio ADN. Se dice que la mitocondria se formó a partir de una bacteria aerobia. Por eso tiene su I5S. Tiene su ARN y también podemos encontrar ciertas proteínas. Es importante la matriz mitocondrial, claro. En esta matriz ocurre un proceso llamado ciclo de Krebs, que es un proceso esencial para que pueda producirse energía. Ojo con ese dato porque podría ser pregunta de examen. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? Matriz mitocondrial. O le pueden preguntar, ¿no? ¿En qué organelo de las... El núcleo, el lisosoma, el retículo endoplasmático, los peroxisomas, las mitocondrias? Bueno, ya saben, es en la mitocondria, exactamente en su matriz. Elementales, donde está presente también una enzima llamada ATP sintasa. Esa enzima es importante, ¿por qué? Porque permite que en la cresta mitocondrial, pregunta de práctica, pregunta de examen, ocurra un proceso llamado fosforilación oxidativa. Y la fosforilación oxidativa es el proceso mediante el cual la mitocondria genera mayor cantidad de energía para nuestra célula. Entonces, chicos, ¿no? La mitocondria produce energía, pero para que pueda producir energía depende de cuatro procesos. ¿Cuáles son? El primer proceso es la glucólisis. La glucólisis es cuando una glucosa ingresa a la célula y en el citoplasma la glucosa es destruida. A partir de esa destrucción se libera energía y parte de esa energía la utiliza la célula. Pero a partir también de la destrucción de la glucosa se forma el piruvato. Ese piruvato acá en el citoplasma se oxida. Ese es el segundo proceso, ¿no? La oxidación del piruvato. Después de eso es que recién el piruvato ingresa a la mitocondria, exactamente a la matriz. Y en la matriz mitocondrial ocurre ¿qué? El ciclo de Krebs. Y ahí se va a producir más energía. Y después del ciclo de Krebs que viene la fosforilación oxidativa, que ocurre acá en la cresta mitocondrial. Listo, chicos, ahí tenemos entonces las características e importancia de la mitocondria. Otro organelo que tiene su membrana es el cloroplasto. Pero ojo con el cloroplasto, ¿por qué? Porque es un organelo exclusivo de células vegetales. Una célula animal no tiene cloroplasto. Ahora, ¿qué sucede acá? El cloroplasto, al igual que la mitocondria, presenta una doble membrana.
La membrana externa, esta de acá, es lisa, mientras que su membrana interna desarrolla invaginaciones. Esas invaginaciones terminan formando unas estructuras a manera de saquitos. Miren, como les estoy marcando acá en la diapositiva. Esos saquitos reciben el nombre de tilacoides. Profe, ¿y se forma solo un tilacoides? No, miren, se forman varios saquitos, uno encima del otro. Y este conjunto de tilacoides tiene un nombre especial. ¿Cómo se llama? Grana. Ahora miren, entre la membrana del tilacoides y la membrana interna del cloroplasto hay un espacio llamado estroma. Ahora, ¿qué quiero que entiendan? El cloroplasto es responsable de realizar el proceso de fotosíntesis, pero la fotosíntesis presenta dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. La fase luminosa justamente ocurre acá, en la membrana del tilacoides, pregunta de examen, mientras que la fase oscura ocurre en el estroma, también pregunta de examen. Ahora, ¿por qué el cloroplasto realiza fotosíntesis? Porque en su interior hay un pigmento especial llamado clorofila, que es un pigmento de color verde. El cloroplasto, al igual que la mitocondria, internamente tiene su propio ADN, su propio ARN, sus propias proteínas y también ribosomas. Recordar que la teoría endosimbiótica nos dice que los cloroplastos se formaron a partir de las cianobacterias. Profe, pero ¿vendría a ser el único ejemplo el cloroplasto? No, otro organelo exclusivo de una célula vegetal son los cromoplastos. Un cromoplasto se forma a partir del cloroplasto, pero cuando el cloroplasto pierde la clorofila, pierde ese pigmento verde. Podríamos decir que ha envejecido el cloroplasto. Y ahora almacena otro tipo de pigmentos, como son las antófilas, pigmentos de color amarillo, los licopenos, que es un pigmento de color rojo, y también los carotenos, que son pigmentos de color anaranjado. Las antófilas, ¿no? ¿Dónde lo podemos observar? En las hojas que se están marchitando en los árboles. Se tornan de un color medio amarillento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen cromoplastos. Profe, los licopenos, el pigmento de color rojo, en el tomate. Los carotenos, en las zanahorias. ¿De acuerdo? Lo que quiero que me entiendan es que un cromoplasto solo te almacena pigmentos. No hace fotosíntesis porque no tiene clorofila. Y otro organelo vegetal vienen a ser los leucoplastos. Los leucoplastos no tienen absolutamente ningún pigmento. Lo que hacen los leucoplastos es almacenar sustancias de reserva. ¿Qué almacenan? Almidón, por ejemplo. Almacenan proteínas y también lípidos. ¿Qué células de la planta presentan leucoplastos? Aquellas células que se encuentran en zonas donde no llega la luz solar. Por ejemplo, las células que forman parte de la raíz o de los tallos subterráneos. Ahora, en conjunto, los cloroplastos, los cromoplastos y los leucoplastos reciben el nombre de plastidios, simplemente plastidios, y son exclusivos de una célula vegetal. Bueno, ahí hemos visto entonces aquellos organelos que tienen su doble membrana, ¿no? Su membrana externa, su membrana interna, como es el caso de las mitocondrias y los plastos. Ahora hablemos de aquellos organelos que solamente tienen una membrana y a ellos se les conoce con el nombre de citosomas. Tres son los citosomas. ¿Quiénes son? Los lisosomas, los peroxisomas y los glioxisomas. Primero hablemos de lisosomas. Los lisosomas prácticamente son vesículas que tienen una sola membrana. ¿Y estas vesículas de dónde salen, profe? ¿De dónde han aparecido? A partir del aparato de Golgi. Recuerden, el aparato de Golgi produce ciertas vesículas y algunas de ellas se convierten en lisosomas. ¿Qué caracteriza al lisosoma? Que en su interior contiene enzimas hidrolíticas. ¿Qué tipo de enzimas? Por ejemplo, fosfatasas, lipasas, ribonucleasas, desoxirribonucleasas, hidrolasas, entre más enzimas. Profe, ¿y la función? El lisosoma se encarga de la digestión. O sea, a veces a la célula ingresan macromoléculas. Esas macromoléculas, una vez dentro, tienen que ser destruidas, pues no, para que así se pueda obtener energía.
¿Y quién permite la destrucción de esas macromoléculas? El lisosoma, gracias a sus enzimas. O a veces también, chicos, a las células ingresan agentes patógenos, como puede ser una bacteria. Y esa bacteria también tiene que ser destruida gracias al lisosoma. Una de las funciones justamente es la fagocitosis. ¿Quiénes realizan fagocitosis? Ciertas células de defensa en nuestro cuerpo, como es el caso de los neutrófilos y los macrófagos, pero principalmente los macrófagos. ¿Qué hacen los macrófagos? Permiten que las bacterias ingresen a su citoplasma mediante un proceso llamado endocitosis. ¿No se acuerdan de la endocitosis que lo hemos visto el día lunes? Bueno, la bacteria va a estar dentro de una vesícula, pero ya dentro del macrófago. Ahora, una vez que ocurre eso, un lisosoma, que recibe el nombre de lisosoma primario, entra en contacto justamente con esa vesícula que tiene la bacteria. Y las membranas se fusionan. Y estas enzimas entran en contacto con la bacteria y le empiezan a degradar poco a poco. Pero ojo, antes de eso, las enzimas del lisosoma se encontraban inactivas, aún no funcionaban. Se les conoce con el nombre de zimógenos, pero ya cuando las enzimas entran en contacto con la bacteria, se activan. Y cuando hay enzimas activas en el lisosoma, recibe el nombre de lisosoma secundario. Ojito entonces con ese dato, ¿no? Muy importante el proceso de fagocitosis. Profe, ¿pero solamente realiza eso? No. También participa en el reciclaje celular, realizando lo que se conoce como autofagia. ¿Qué es la autofagia? Es cuando el lisosoma empieza a destruir ciertos organelos dentro de la célula. ¿Y por qué hace eso? Bueno, es que a veces pues, no hay mucha glucosa en la sangre. Las células necesitan energía, pero no hay glucosa, no hay alimento. Entonces, ¿qué hacen? Le piden a su lisosoma que destruya ciertas estructuras o ciertos organelos. Y a partir de esa destrucción se genera energía. Eso es autofagia. Pero también permite que ocurra la autólisis, que es la muerte celular. O sea, es cuando el lisosoma empieza a destruir a la célula desde adentro. Va a empezar a digerir, degradar cada uno de los organelos de la célula. Otro ejemplo de citosomas son los peroxisomas. Los peroxisomas siguen siendo vesículas, miren, que tienen una sola membrana. ¿Pero de dónde han salido estas vesículas? ¿Del aparato de Golgi? No. Son vesículas que libera principalmente el retículo endoplasmático rugoso. En el interior de estas vesículas encontramos también enzimas. ¿Qué enzimas? Dos enzimas, pregunta de práctica. Tenemos ahí a la peroxidasa y la catalasa. ¿Son importantes los peroxisomas? Claro, participan en el proceso de detoxificación. Depuran nuestras células, depuran nuestro organismo, pues cuando hemos consumido algo dañino. ¿Qué glándula de nuestro cuerpo, sus células tienen abundantes peroxisomas? El hígado. El hígado, sus células tienen abundantes retículo endoplasmático liso y también peroxisomas. Esas dos estructuras en conjunto se encargan de la detoxificación. ¿Listo? Ahí tenemos entonces al peroxisoma. Y finalmente, ¿no? El último organelo que tiene una sola membrana son los glioxisomas. ¿Qué ocurre con los gliosisomas? Son exclusivos de una célula vegetal, ¿de acuerdo? No lo presenta la célula animal, solo la célula vegetal. En su interior también tiene enzimas, pero ¿para qué sirven esas enzimas? Esas enzimas tienen la capacidad de poder transformar los lípidos en glúcidos. O sea, transforma los aceites en glucosa. Profe, ¿y qué parte de la planta tiene abundantes glioxisomas? Aquellas células, ¿de acuerdo? Que se encuentran principalmente en la semilla. Recuerden, chicos, que la semilla contiene aceites, abundantes lípidos. Y en la parte central de esa semilla hay un embrión, que justamente es la plantita que se va a desarrollar. Ahora, para que pueda desarrollarse ese embrión, se necesita ¿de qué? De alimento, de glucosa, pero la semilla solamente tiene aceites, solamente tiene lípidos. Entonces ahí los glioxisomas, las enzimas del glioxisoma van a transformar esos aceites, esos lípidos.
y lo terminan convirtiendo en glucosa. Y así la glucosa va a servir como alimento ¿para quién? Para el embrión. Así se desarrolla y se convierte en una planta. Listo, chicos, ahí tenemos entonces estos organelos que no presentan su, o bueno, disculpen, que presentan su membrana. Y con esto, chicos, hemos terminado todo lo relacionado a lo que viene a ser la célula. A ver, me detengo acá, chicos, alguna consultita, alguna duda en relación a la célula. Todo bien, me dice Luciano, todo está claro. Entonces, si me han entendido, chicos, yo les puedo hacer preguntas, ¿de acuerdo? Porque nos quedan 2 minutitos. 2 minutitos para hacerles yo preguntas y ustedes responden utilizando el chat. A ver, vamos a dejar de presentar un momento las diapositivas. Y acá va la primera pregunta para ustedes. Dígame, por favor, ¿qué organelo de la célula se encarga de la producción de ATP? A ver, ¿cómo se llamará ese organelo de la célula encargado de producir ATP? A ver, pueden utilizar el chat, chicos. A ver, organelo, muy bien, ¿no? Tenemos nosotros ahí a Allen, Luciano, que me dicen la mitocondria. Excelente, chicos, muy bien. Siguiente pregunta para ustedes, de lo que hemos visto la semana pasada. ¿De qué está compuesto la pared celular de una célula vegetal? A ver, ¿se acuerdan? ¿De qué está compuesta la pared celular de una célula vegetal? Eso lo hemos visto el día lunes. Y también lo hemos repasado la semana pasada, que hemos visto glúcidos, chicos. A ver, pared celular de una célula vegetal, ¿de qué está compuesta? ¿Cuál es el componente esencial? Muy bien, ¿no? Albert, Grace, tenemos ahí a la celulosa. Excelente. El componente es la celulosa. Siguiente preguntita para ustedes, chicos. Díganme, por favor, ¿quién fue la persona que por primera vez estudió gotas de agua que provenían de un charco y se percató que en esas gotas de agua habían células que presentaban movimiento, a las cuales les llamó animálculos? A ver, ¿se acuerdan el nombre de esa persona? Es un holandés, chicos. A ver, acuérdense. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eso lo hemos visto en Historia de la Célula, Teoría Celular. Nadie, chicos, de repente no se acuerdan porque el nombre, ahí está, muy bien, Naida. Anton van Leeuwenhoek, excelente, ¿no? Por eso es que a él también se le considera el padre de la microbiología, porque descubrió a los microorganismos. Última preguntita para ustedes, chicos. Díganme, por favor, ¿qué organelo es el encargado de la digestión celular? De digerir moléculas que hayan ingresado a una célula. Eso lo hemos visto hoy día. A ver, organelo encargado de la digestión celular que tiene justamente sus enzimas, ¿no? A ver. Muy bien, ¿no, Luis? Tenemos ahí a los lisosomas. Excelente, chicos. Entonces, ahí tenemos lo que es nuestra clase de célula. Cualquier consulta, cualquier duda, chicos, la próxima semana, por favor, les pido que vayan leyendo el tomo. Nos vemos la próxima semana, exactamente el día lunes. Cuídense, chicos. Muy buenas tardes con todos. Hasta luego. Hasta luego también con el señor monitor. Buenas tardes.